Bueno, hoy tenemos un tema bien especial que el Señor habló a mi corazón, quiero compartirlo con la iglesia y titula Una fe verdadera, sí, una fe verdadera. Bueno, creo que tuvimos de introducción este video bien especial que confrontó, creo que nuestra fe, ¿no? O lo que pensamos acerca de lo que es creer en Dios, ¿sí? Hay un texto bien especial y por eso vamos a hablar de la fe y está en Primera de Juan 5 del 4 al 5. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús, ¿y Jesús qué? Es el Señor. Sí, hay una batalla que estamos librando todos los seres humanos diariamente, ¿sí? Es una batalla, para cada uno de pronto es diferente, cada uno librará una batalla diferente, pero la Biblia dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos. O sea que a veces lo que le está pasando a uno también le está pasando a otro. Tal vez no son las mismas personas, pero sí las mismas situaciones, problemas de salud, problemas en el hogar, problemas financieros, y empiezan a repetirse estas cosas que precisamente trae el mundo, ¿sí? Por favor, dejan el volumen donde estaba. Cuando hablamos de una fe verdadera, es porque muchas personas pueden llegar a fingir su fe. Es porque hay una fe que no es verdadera, hay una fe que es fingida. Y precisamente 2 de Timoteo 1:5 dice, cuando Pablo le escribe a Timoteo, trayendo a memoria o recordándole la fe no fingida que había en él, ¿sí? Y en su abuela Loida y en su madre Eunice. Por favor, no se adelanten porque no, la gente se me distrae. En el texto anterior, gracias, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo le está escribiendo a su hijo Timoteo y le está dejando unas recomendaciones. Antes pues se dejaban así testamentos, se dejaban recomendaciones a través de cartas, ¿sí? Y Pablo, algo curioso es que le está diciendo a Timoteo, yo recuerdo la fe no fingida que hay en ti, pero también que hubo en tu abuela y que hubo en tu madre, ¿sí? En tu abuela Loida y tu madre Eunice, ¿sí? Y si hay una fe, aquí habla el apóstol Pablo, una fe fingida, es porque hay una fe que es una fe no fingida, es porque hay una fe fingida. Y cuando se habla en fe no fingida, la palabra no fingida en el original traduce una fe hipócrita, o sea, una fe que no es verdadera fe. ¿Puedo aparentar tener una verdadera fe? Sí. ¿Puedo tener una fe fingida? Sí. ¿Puedo tener una fe hipócrita? Sí. Y hoy vamos a ver por qué, ¿sí? Y algo curioso es que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que la abuela y la madre de Timoteo eran judías, pero su padre era griego. Hechos capítulo 16 versículo 1 dice que el apóstol Pablo iba para Listra y para Derbe, y alguien le dijo: y ahí encontrarás un hombre llamado Timoteo, cuya madre es judía y cuyo padre es griego. Ahí nos damos cuenta que el papá de Timoteo, este hombre de Dios, era griego, ¿sí? Ahora uno de los líderes me decía que en una película mostraban que, pues no sabemos si es cierto o no, pero que en una película que hablaba acerca de esto, hablaban de que el papá de Timoteo le pegaba a la mamá, la maltrataba, porque en ese tiempo pues había muchos abusos, ¿sí? Pero el papá, en resumidas cuentas, el papá era griego, creía en sus dioses, tenía su cultura. Pero la madre de Timoteo era judía y la abuela de Timoteo también era ¿qué? Era judía. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y Timoteo recibe la fe transmitida, no heredada, de su mamá y de su abuela, ¿sí? Porque las cosas espirituales o la fe que es espiritual no se hereda, se transmite. Y hay una gran diferencia entre heredar algo y transmitir algo, ¿sí? También la Biblia nos enseña que desde niño Timoteo fue instruido por su madre y su abuela en las escrituras. 2 de Timoteo 3:15 habla acerca de esto.
tú desde niño conoces las escrituras. ¿Quién le enseñó las escrituras? Su mamá, que era judía, porque su papá no lo era, y su abuela también, que era judía, ¿sí? Entonces desde niño Timoteo aprendió las escrituras, ¿sí? Pero también algo curioso es que la familia de Timoteo, según Hechos capítulo 16 versículo 2, era una familia de testimonio. Timoteo tenía un testimonio, la familia también tenía un testimonio, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo habla de la fe no fingida. Pero ¿cómo podemos desarrollar nosotros esta fe en nuestra vida? Y de pronto algunas claves o dos claves para desarrollar esta fe no fingida, o esta fe que no sea hipócrita. Y lo primero que debemos hacer, ¿sí?, es instruir a nuestros hijos o a nuestra familia en la palabra de Dios. Instruir a nuestros hijos o a nuestra familia en la palabra del Señor, ¿sí? La Biblia dice entonces que la abuela y la madre de Timoteo le enseñaban la palabra desde niños. ¿Lo instruían en qué? En la palabra. Y esta es la primera clave si queremos tener una fe no fingida o una fe que no sea hipócrita, ¿sí? Debemos instruir a nuestra familia en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí es donde se empieza a transmitir, ¿sí?, o a transportar la mente. Transmitir, habla de transportar y habla de mente. Transportar tu mente, transportar tus pensamientos, transportar tus valores a tus hijos, ¿sí?, tus creencias a tus hijos. La Biblia dice que debemos enseñar a nuestros hijos cuando vayamos en el campo, cuando estemos al mediodía, cuando estemos en casa. Tenemos que transmitirle la ¿qué? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? El oír la palabra de Dios. Y aquí es importante darnos cuenta que están oyendo nuestros hijos en casa, sí, que están oyendo nuestra familia en casa. Le estamos transmitiendo la fe, le estamos transmitiendo la palabra de Dios, porque si no estamos transmitiendo, no estamos haciendo el ejercicio, muy probable la fe que tengamos es una fe fingida, es una fe endeble, es una fe circunstancial. Ahorita vamos a ver por qué la llamamos circunstancial también, ¿sí? Entonces es importante esto, que nosotros instruyamos a nuestros hijos y a nuestra familia, ¿sí? La Biblia dice: instruya al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿sí? Si desde niño usted le instruye en la palabra, usted le implantó un principio, usted lo indoctrinó, le implantó un valor, ¿está claro? Esa semilla estará por siempre y para siempre en su vida. No hay poder humano que le saque eso que una mamá o un hijo le implanta a su hijo, y más si es la palabra del Señor. Eso quedará siempre grabado en su mente, en su corazón. Puede que en la adolescencia, donde está el juego autonomía, control, donde nosotros los padres queremos controlar a nuestros hijos como cuando eran pequeños, pero ellos quieren ahora mismo, nosotros queremos controlarlo y ellos quieren ser autónomos. Ya se quieren vestir como les da la gana, quieren peinarse como les da la gana, ¿sí? Ya no quieren salir con uno para todo lado, ¿aló? Ya todo lo que uno les propone es charro. Por eso a veces los llaman los aburricentes, porque todo les aburre, ¿aló? Pero eso no es aquí, eso es en otro lado. Los aburricentes son en otro lado. No le pega el sol, ¿sí? Y bueno, algunos sufren de adenoidia. En estos días le dije a alguien acerca de eso. Me dijo: pastor, es que yo me siento así, 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 así. Yo le dije: yo creo que tú tienes adenoidia. Entonces me dijo: uy, no, pastor, ya voy corriendo, porque no sabía que tenía anemia. Yo le dije: no, anemia no, adenoia. Y decía: yo sí me sentía como así, como sin fuerzas, como sin hierro. Yo le dije: no, adenoia. ¿Y qué es eso? Es cuando la persona tiene una sensación de displacer. Es cuando nada le complace a la persona, ¿aló? Y entra como en una profunda depresión, y nada lo que usted le haga, una casa, un carro, un viaje a Cancún, sin nada, o sea, por más que usted le diga a esa persona, nada lo alegra, ¿sí? Y ya es un tema psicológico, y ya hablamos de un trastorno. Ya estamos hablando de una persona que no gestionó bien sus emociones, y este tema de la depresión le cogió ventaja y le cogió una fuerza tremenda. Ya toca clínico, ya toca medicación, porque le cogió fuerza. Se dejó coger la tarde con ese asunto, adenoia, ¿sí? Entonces
Es importante entender esto, ¿sí? Que lo que usted implante en el corazón a sus hijos entonces ellos pueden alejarse del Señor en algún momento, pero la palabra estará sembrada siempre en el corazón. Ellos podrán ahí en el momento de la adolescencia, donde están descubriendo la fe. Antes era el Dios de mis padres, yo iba a la iglesia porque conocía al Dios de mis padres, pero ahora necesito que Dios me revele a mí. Necesito conocer que Dios sea mi Dios, no el Dios de mis padres. ¿Cuántos dicen amén? No el Dios que yo escuché hablar de mis padres. Yo necesito tener mi propia experiencia con Dios. Cada joven, cada adolescente, cada persona necesita tener una experiencia sobrenatural con Dios. Necesita encontrarse con Dios. Necesita pedirle a Dios que se revele a su vida, porque eso es lo que marca la diferencia entre el antes y el después en el Evangelio. Todos los hombres de Dios que tuvieron un encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Y esos encuentros pueden venir por una enfermedad, por un problema familiar, un problema financiero, un problema emocional, ¿sí? Pero toda persona que se encontró con Jesús, sí, que tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Jesús todavía se encuentra con la gente, ¿sabe? Aunque está sentado a la diestra de Dios Padre, un día a Jesús se le presentó un hombre llamado Saulo de Tarso, ¿sí? Y le cambió el nombre y le cambió la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y era un sicario, y era un hombre bien religioso, bien fanático, pero el Señor se le reveló y le cambió la vida. Toda persona que se encontraba con Jesús, su vida era transformada. Ese es el poder de Jesús, es el poder del Evangelio. Necesitamos orar fuertemente, ayunar y clamarle a Dios para que se revele a los miembros de nuestra familia, porque es la única manera. Usted tiene que doblar rodillas. Señor, revélate la vida de mi hijo, mi hija. A mí me pasó, le pasó a mi esposa, le pasó a mis hijos, ¿sí? Y eso es lo que hace que uno se enamore de Dios. Y no esté usted a cada rato arriando a la gente como si fueran vacas, arriándolos para la iglesia, para que oren, para que ayunen, para que vigilen. Significa que hay que estarlo arriando, es que todavía el Señor no le ha sido revelado realmente. Porque cuando Él se le revela la vida de uno se siente desagradecido con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y uno ya hace las cosas no por obligación, las hace por amor. ¿Y las hace por qué? Por gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya nos sentimos agradecidos con Él por todo lo que ha hecho, por lo que hizo en la cruz de Calvario y por lo que sigue haciendo. El Señor no tiene por qué seguir cumpliendo nuestros caprichos a veces o dándonos añadiduras. No tiene por qué hacerlo. Ya entregó lo más grande, entregó su vida por nosotros. Tenemos lo más grande, que es la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor es tan bueno, nuestro Señor es tan bueno, es tan rico y tan amplio, que aún sigue en la tierra dándonos cosas, aunque no es su obligación. ¿Cuántos dicen amén? No es su obligación, pero sigue bendiciéndonos. Y usted dirá, ¿y por qué, pastor, nos sigue bendiciendo? Sencillo, no se olvide de esto. Esto tiene que quedar marcado en su mente y en su corazón. Porque Dios es un Padre bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Padre ¿qué? Bueno. Y un Padre bueno nos cuida, nos protege, nos provee, siempre está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a ese Padre bueno que tenemos, que cuida de nosotros? Entonces, la importancia de los padres, ver qué contenido consumen sus hijos y de poder instruirlos en el camino, porque eso va a quedar grabado en la mente y en el corazón. Eso desarrolla una fe no fingida, una verdadera fe. Pero lo segundo, que es lo más poderoso, y yo creo que lo que más nos puede llegar a costar a nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Pues yo le echo un poquito la culpa al cerebro, que es perezoso, que le gusta el camino de menor resistencia, y todos normalmente apelamos al cerebro en muchas ocasiones, que es el que no quiere el dolor, no quiere el esfuerzo, quiere todo fácil. La Biblia dice que angosto es el camino que lleva al cielo y ancho el camino que lleva al infierno. Personas muy cerebrales que hacen todo lo que dice el cerebro, pues no creo que terminen en el cielo, porque el cerebro no quiere dolor, no quiere esfuerzo. Él le da pereza leer, le da pereza estudiar, le da pereza sufrir. Él no quiere. Él quiere eliminar todo lo que cause dolor, sufrimiento. Él quiere siempre que acortemos el camino. Él siempre quiere que nos saltemos procesos. ¿Aló? Todo lo quiere que naranjalu, loya y maracuyá. ¿Aló? Y con Dios no funciona así. Porque con Dios no se corre ni se salta procesos. Con Dios se camina y en Dios se espera. ¿Cuántos dicen amén?
Ahí es donde opera la verdadera fe. Si todo llega así, naranjal, ya y maracuyá, usted no necesita fe. Y el evangelio todo se da por fe. La sanidad se da por fe, los milagros se dan por fe, las salvaciones por fe. ¿Cuántos dicen amén? Recibimos el Espíritu Santo porque por fe. No lo vemos, nada de esto lo vemos, lo creemos simplemente. Y hacemos de cuenta que ya. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo un mensaje para la iglesia especial y quiero darle una gran noticia. El Señor ya me dio las llaves de mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Yeah. Aquí están las llaves de mi casa. Esperé muchos años para estas llaves. Ahora solo me falta la casa. Yo no sé quién entendió. Yo ya tengo la llave, porque en cualquier momento me llega a la casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ese pastor está como tostado, ¿cierto? Pues soy como la niña con el paraguas. Si me pongo a orar por una casa, yo tengo que preparar las cosas para la casa. Si me pongo a orar por llover, tengo que prepararme para la lluvia. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que prepararme. Si usted no se prepara, ¿dónde está su fe? ¿Cuántos dicen amén? Sí, así que estoy buscando una casa para esta llave. Sí. Lo segundo es dar un buen testimonio. Dar un buen testimonio. Esto es lo más difícil realmente. ¿Por qué? Porque nos gusta dar órdenes, pero no ser ejemplo. Y resulta que el poder verdadero de los padres, de los líderes, de los pastores, de los jefes, de todo el que tiene un nivel de autoridad y quiere que otros hagan caso, es en modelar, es en ser ejemplo. Yo no puedo pedirle a alguien que haga algo en lo cual yo no soy ejemplo. ¿Aló? Yo tengo que modelar el ejemplo, ¿sí? Yo tengo que ser el ejemplo. Yo primero tengo que dar los pasos de fe, ¿sí? Yo tengo que hacerlo para que los demás sigan mi ¿qué? Mi ejemplo, ¿sí? Y eso es lo que es dar testimonio, ¿sí? Porque si no, entonces mis palabras serían vacías. Y eso es lo que dice el texto en Hechos 16:1-2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ya cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Ícono. ¿Por qué daban buen testimonio de Timoteo? Porque su mamá le dio buen testimonio. ¿Por qué su mamá daba buen testimonio? Porque la abuela dio buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le modeló a él, no fue el papá, porque la Biblia dice que el papá no era creyente, era griego. Si no, hubiera dicho que era griego y creyente. La mamá fue un modelo, el papá no. Sí, fue un modelo. Necesitamos a alguien en la casa. A veces no, los dos padres no son cristianos. A veces solo cristianos uno solo en la casa. A veces es el hijo, a veces es la mamá. Se dice según estadísticas que cuando llega el varón, el hombre de la casa, es más fácil que todo el resto de la casa llegue. Pero muchas veces, ¿sabe? Lo que más hay en la iglesia son mujeres, más que hombres. Pero si llega el esposo, llega la esposa y llegan los hijos. ¿Cuántos dicen amén? El otro día hablamos de por qué hay más mujeres en el mundo. ¿Sí acuerdan o no? ¿Sí recuerdan o no? Porque en el semen del hombre contiene espermatozoides con la información genética masculina y femenina. El que determina el género no es la mujer, es el hombre. A veces muestran la revelación de género y que salió un niño y se enojan con la mujer en vez de coger el puño y meterse un puñetazo allá abajo. Porque el problema no es de la mujer, el problema es del hombre. El hombre es el que contiene la información genética del género. ¿Está claro? Entonces se dice que el espermatozoide masculino, ¿sí?, va más rápido, ¿no? Y cuando entra allí, ¿sí?, a buscar el óvulo, va muy embalado, y se pasa el óvulo, no da ni cuenta dónde estaba el óvulo. Pero el espermatozoide femenino va desfilando, va despacio, porque es más corpulento. El masculino es más holgado, y este va más lento y encuentra el óvulo y ¡pim! El masculino sale como un loco corriendo por ahí, se pasa el óvulo y al rato muere. El femenino va suavecito, ¿aló? Y llega, sí, y por eso hay más mujeres que hombres, ¿sabía? Porque los hombres somos más acelerados, ¿aló? En el mundo, ¿no?
Pero también en la iglesia a veces llegan más las mujeres que son más sensibles a la voz del Espíritu Santo, y el enemigo ataca muy fuerte a los varones. Por eso hay que orar mucho por los varones. ¿Cuántos dicen amén? Ayer, el viernes hubo un culto de mujeres espectacular. Estamos a reventar acá, ¿sí? En el servicio de mujeres, servicio de la Comisión de Mujeres Hadassah, ¿sí? Entonces, amados, importante dar el buen testimonio cuando llega el padre. A veces es más fácil que llegue el resto de la familia, pero muchas veces es la madre, así como le tocó a Timoteo. Pero fue suficiente, ¿sí? La madre es la que más escucha a los hijos. Normalmente la mamá es la que se pone a escuchar a los muchachos hasta tarde. Uno los ve hablando mucho con la mamá. El papá también, pero pues los papás a veces poco, porque la madre está mucho más cerca en el hogar, ¿sí? Y como nacieron de una mujer, ellos sienten más fuerte el vínculo, ¿sí? El apego, ¿sí? Importante que los padres saquen tiempo para caminar y compartir con los hijos para generar ese vínculo, ese apego. ¿Por qué hay padres que se olvidan de los hijos? Porque no se prepara el ambiente para que ellos pasen tiempo con sus hijos. Entonces no se crean lazos, no se crea el apego. ¿Está claro? Entonces uno debe procurar, si de pronto hay problemas familiares, que el padre pueda tener acceso a los hijos. Ya si no quiere es otra cosa, para que se creen vínculos, porque si no, al final, si está o no está, usted le da lo mismo. Y es lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa también en Europa, ¿sí? Con los hijos que meten a los padres a ancianatos o hogares de cuidado y ni se acuerdan de sus padres, solo mandan plata, porque como no, cuando estaban pequeños trabajaban tanto y no les dedicaban tiempo, no se creó un vínculo. Entonces, si está cerca mío, no me da lo mismo. Si ese es el peligro, padres, tengan cuidado con eso. Ok, no, luego usted no se tiene por qué quejar, porque dice, ay, ese viejito, esa viejita, ¿por qué los dejaron solos? ¿Por qué sus hijos no se volvieron a acordar de ellos? Malos hijos, es posible. O padres que no le dedicaron tiempo a sus hijos y hoy están cosechando lo que sembraron un día. Una de dos, ¿sí? No estoy juzgando a nadie, estoy diciéndole la verdad, ¿sí? Entonces, amados, esta parte de ser ejemplo es importante, porque si yo predico una cosa pero hago otra, no estoy dando testimonio. Si soy uno en la casa y otro en la iglesia y otro en el trabajo, no estoy dando testimonio, ¿sí? Si yo mismo no establezco en mi vida desafíos de fe, no estoy dando testimonio. ¿Aló? Si no perdono al que me hace daño, no estoy dando testimonio. ¿Aló? O sea, si yo no vivo el evangelio, yo no estoy dando testimonio. No estoy dando testimonio. Y la fe que estoy impartiendo a mi familia, la fe que estoy transmitiendo, es una fe fingida. Una fe fingida. Y esa fe no sirve para nada. ¿Por qué? Porque esa fe en su momento será revelado lo que realmente, o seremos confrontados con lo que realmente nosotros creemos, o en lo que creemos y en lo que no creemos. Lo primero de esta mañana, que hoy vamos corto, Dios mediante, ¿sí? Entendiendo que en el reino de Dios las cosas se reciben por fe y no por vista. ¿Aló? Las cosas se reciben por fe y no por vista. Sí, porque a veces las posibilidades estarán en su contra. Los recursos humanos, económicos y financieros estarán en su contra. ¿Está claro? Lo que usted ve es contrario a lo que usted quiere. Todo estará en su contra. Eso es la fe. La fe no es tener el dinero en el banco. La fe no es que el hogar esté bien. ¿Está claro? Ni que las cosas funcionen bien. Eso no es una fe verdadera. Cuando yo creo y las cosas están bien, sí, hay que tener cuidado con eso. Y lo primero que necesitamos entonces, porque estamos hablando de una fe verdadera, que es la fe que vence el mundo. La fe verdadera es la fe que vence el mundo. Lo primero que debemos entender en el pasaje que iniciamos, ¿sí?, es que nosotros necesitamos ser hijos de Dios. Usted y yo necesitamos ser hijos de Dios, porque Juan 3:5 dice, bueno, el texto base dice, todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Ese es el texto base, ¿sí?,
que lo tenemos aquí, por aquí, en primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. ¿Qué necesito para vencer el mundo? Primero necesito ¿qué? Ser hijo de Dios. Necesito nacer de nuevo. En Juan 3:15 está hablando Jesús con Nicodemo y él le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Hay que nacer de agua y hay que nacer del espíritu. ¿Qué significa esto? Hay que aceptar a Jesucristo como el único suficiente Salvador y creer en Él. ¿Cuántos dicen amén? Creo en Jesús, nací de espíritu. Creo en su palabra, nací del agua. ¿Cuántos dicen amén? Del agua y del espíritu. Creer en Jesús y creer en ¿qué? En la palabra. Creer en Jesús y creer en su palabra. Ahí nazco del agua y nazco de ¿qué? Del espíritu. Cuando usted cree en Jesús, lo acepta como su único suficiente Salvador y acepta y cree en la Biblia como las sagradas escrituras, usted acaba de nacer del espíritu y usted acaba de nacer del agua. ¿Sí? Y usted empieza a ingresar o acceder al mundo espiritual. Y entre más usted cree en Jesús y crea en la palabra, usted más ingresa al mundo espiritual. Y el mundo espiritual empieza a ser abierto. Y usted empieza a tener sueños, empieza a tener visiones. Dios empieza a hablarle, usted empieza a ser consciente de la presencia de Dios. Empieza a percibir los ángeles, empieza a percibir los demonios, empiezan sus sentidos, óigame bien, a alcanzar los estados alterados de la conciencia, que ir más allá de lo físico, ir al mundo ¿qué? Espiritual. Empieza a tener una conexión profunda con Él, porque usted está naciendo del agua y está naciendo del espíritu. Y empezamos a leer la Biblia todos los días, a conocer más del Señor y cada día a creer más en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué significa esto? Que en Él inicia la fe y en Él termina la fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Es el ejemplo para nosotros, el punto de referencia de lo que es tener fe y vencer el mundo por la fe. ¿Sí? Es lo primero que necesitamos, creer en Jesús y creer en su palabra. Hoy en día atacan a Jesús y hoy en día atacan también la Biblia, la palabra, y atacan versiones de la Biblia y atacan pasajes de la Biblia. ¿Sí? Y se ataca la Biblia tratando de desvirtuarla, porque toda religión o toda creencia se basa también en un libro. Todas las sectas, las doctrinas, las creencias, las religiones tienen un libro en el cual basan su fe. Es importante. ¿Por qué los libros? Porque lo que no se escribe se echa al olvido, porque ahí está la historia, están los relatos. Amén. Y nosotros no tenemos cualquier libro, nosotros tenemos las sagradas escrituras. ¿Ustedes saben cuántas veces quisieron destruir la Biblia y no pudieron? ¿Cuántas veces han querido destruir este libro que son las Sagradas Escrituras? Y hay partes del mundo donde las personas lloran leyendo un versículo, un pedacito, una hojita. A veces nosotros tenemos 4, 5, 6 Biblias, hasta las Biblias virtuales, Biblias en el computador, y ni siquiera la volteamos a mirar. Hay casas donde la Biblia la tienen abierta en un pedestal y uno no sabe si son las páginas amarillas de Publicar S.A. o la Biblia, porque esa Biblia está amarilla de tanto estar abierta en el Salmo. ¿Cuál es que es? Ay, los pillé. En un salmo, creyendo que la Biblia abierta en un salmo a usted le va a resolver la vida. Hay gente que duerme con la Biblia debajo de la cama, pensando ahí cerquita. ¿Sí? Un día fui a ministrar a alguien en una ocasión y estaba orando y se le alborotó un demonio a esa persona y salió alguien corriendo con la Biblia y le decía: te reprendo en el nombre. Y yo pensaba que le iba a meter unos bibliazos y le dije: no, deténgase, te reprendo en el nombre. Y le ponía la Biblia así. Yo le dije: no, venga, saque eso de ahí, que eso no sirve, así no funciona. Usted tiene que usar los pasajes de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que recitar los pasajes de la Biblia, declarar lo que dice la Biblia. Pero que sacarle y dormir debajo de ella o abrirla, no, eso se vuelve un amuleto y usted no va a encontrar poder en eso. El evangelio es poder de Dios cuando se confiesa, y los ángeles obedecen a la voz de su precepto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los ángeles empiezan a fluir, que son nuestros consiervos. Nosotros no le oramos a ángeles, no alumbramos a ángeles, porque la Biblia no habla acerca de eso. La Biblia no habla de adorar ángeles ni alumbrar ángeles. ¿Sí? Es más, si viene un ángel y se le presenta con un evangelio diferente a este, dice: sea anatema, sea maldición. Los ángeles Dios los coloca, pero ellos se mueven cuando usted declara la palabra de Dios. Ellos obedecen la voz
de Dios, la voz de su precepto, la voz de su palabra. Si usted declara la palabra de Dios, dice, escrito está, que Dios enviará a sus ángeles para que me guarden en todos sus caminos. Padre, pido ángeles para que me guarden en este camino. ¡Ram! Llegan los ángeles. Llegan porque usted lo dijo, porque usted quiere. ¿Aló? Porque está escrito ¿dónde? En la palabra. Y usted usó ese pasaje bíblico para esa situación y se ajusta. Casi para todo, diría yo, para todo hay un pasaje bíblico que usted puede utilizar y se activa el poder de Dios. Siempre que usted recita la palabra, es lo único que tiene poder en el mundo espiritual. Es lo que reconocen los demonios. Es más, Satanás mismo se sabe la palabra. Los satanistas se leen la Biblia para conocer la palabra y conocer las debilidades de los cristianos. ¿Sí? Cómo atacar a los cristianos según la palabra de Dios, porque ahí aparece todo lo que tiene que ver con nosotros los hombres. ¿Está claro? Entonces es importante que entendamos eso, ¿sí? Nacer del agua y nacer del Espíritu. Pero lo segundo que tenemos que hacer para poder, pues, que debemos de entender, mejor dicho, es que el mundo tiene cosas malas. En el mundo hay maldad. Y eso es lo que dice el texto, ¿sí? Todo el que es nacido de Dios, dice el texto, vence este mundo de maldad. El problema del mundo de maldad, o que en el mundo hay maldad, en Juan capítulo 14 versículo 30 radica en una de las cosas, es que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos: no hablaré mucho con vosotros, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Lo primero, ¿por qué este mundo está lleno de maldad? Porque el príncipe de este mundo se llama Satanás. El patas, el tipo del tenedor, el chupacabras. Yo no sé cómo le dirá usted o cómo lo conoce, pero así es, ¿sí? Él es el príncipe de este mundo. O sea que él tiene una autoridad sobre este mundo. Él tiene autoridad sobre regiones, sobre sectores, sobre naciones, sobre familias. Y la autoridad que se le da a Satanás es a causa del pecado. El pecado es el derecho legal que Satanás tiene para poder reclamar un territorio. Cuando se derrama sangre en un lugar, cuando una persona muere y derrama sangre, ¿sí? Y esa muerte fue una muerte violenta, una muerte injusta, la Biblia dice que la sangre de las personas reclama justicia. Esa sangre reclama justicia. Pero ¿sabe qué hacen los hechiceros o los brujos o los satanistas? A la madrugada, ahí donde murió la persona, ahí donde se chorreó la sangre, van a hacer un conjuro con esa sangre regada allí, porque esa sangre grita por justicia. Pero hay una sangre que grita más fuerte que toda sangre. Fue la sangre del cordero inmolado. Fue derramada 7 veces. Fue derramada 7 veces y hoy rociada sobre nuestras vidas. Y grita más fuerte que cualquier otra sangre que haya sido derramada. ¿Cuántos dicen amén? Para redimir familias, naciones, hogares, para redimir personas, para redimir negocios, la sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Entonces, Satanás le fue entregado a este mundo, administró mal el mundo, el príncipe de este mundo hizo una mala administración, ¿sí? Y por eso él va a ser juzgado. En el libro de Revelaciones y en diferentes partes de la Biblia, ¿sí? Satanás va a tener que entregarle o le van a ser quitados los derechos de este mundo, el título de este mundo, el derecho legal que tiene sobre este mundo, y le será entregado a Jesús. Y ahí es donde la Biblia habla del milenio, donde Jesús vendrá a reinar y a gobernar la tierra por 1000 años. Porque en este momento Satanás tiene el título, tiene el derecho sobre este planeta. Por eso hay maldad. Él es el príncipe de este mundo. Pero hay un príncipe más grande que este príncipe, el Rey de Reyes, el Señor de todos los señores, el príncipe de todos los príncipes. Y él se tiene que someter cuando ese príncipe viene a la tierra a ejercer dominio. ¿Está claro? Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, en el mundo usted no va a encontrar otra cosa que aflicciones. Que coronavirus, que chikungunya, que omicron, que tatamagrón, que no sé qué, que la fiebre del pato, que la del loro, que la del perico, que la del murciélago, que la porcina, que la bovina. ¿Aló? Usted no encuentra otra cosa porque el mundo está lleno de maldad. Ay, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Ahí le tengo la respuesta: porque el príncipe del mundo, en el diablo,
el príncipe de este mundo es Satanás, porque en este mundo tendremos aflicción. ¿Aló? ¿A quién? Levante la mano al que nunca le ha dado diarrea. Levante la mano a los que algún día nos dio diarrea. En el mundo tendremos aflicción. Dígale al que tiene al hermano, lo entiendo. ¿Sí? No levante la mano, pero levántela espiritualmente al que algún día le asomó la cola, le cogió mal olor. Mira al que tiene al lado, dígale, abraza al hermano que tiene al lado, dígale, hermano, si Rexona te abandona, Cristo no te abandona. Tranquilo que Cristo no lo abandona. Entonces, a veces Rexona lo abandona a uno, le deja el roto, hermano. ¿Aló? Imagínese usted en una cita romántica tratando de conquistar al amor de su vida y Rexona le deja el roto. Pasa, ¿no? Parece chiste, pero a veces pasa. El mundo está lleno de maldad. En este mundo es donde están las aflicciones, las enfermedades. En el cielo no hay llanto, en el cielo no hay tristeza, porque en el cielo no hay las aflicciones de este mundo y porque el príncipe, el rey del cielo se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso necesitamos también que ese príncipe, aunque estamos en este mundo, venga a reinar en tu hogar. ¿Cuántos dicen amén? Porque si viene a reinar en tu hogar, el cielo invade la tierra y tu mundo entonces estará seguro. ¿Cuántos dicen amén? Estará seguro en Dios. Pero el que no tiene a Cristo en su corazón, realmente su mundo no está seguro. ¿A quién podrá ir? ¿Quién lo protege? ¿Quién lo defiende? Por eso creemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero, pero también primera de Juan 2:17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Los deseos de la carne tienen que ver con la dopamina, lo que le hace sentir a usted placer. Eso no dura siempre, eso le da placer momentáneo, una relación sexual, el alcohol, las drogas, ¿sí? Placer momentáneo, el uso del celular que genera adicción, neurotolerancia, ¿sí? Cualquier sustancia psicoactiva, todo lo que tenga que ver con la parte sexual le produce el placer, pero el placer es momentáneo. Ese placer no dura. Usted tiene que estar consumiendo más y consumiendo más y consumiendo más y consumiendo más y consumiendo más para poder saciar los vacíos de su alma y su corazón. Esto pasa. Por eso dice que lo que hay en el mundo pasa. Usted le pasa. Hambre, sed, sueño y sexo. 4 deseos propios del ser humano que están en el hipotálamo. Dios lo creó a usted con eso. Ahí fue metido eso. Dios lo colocó, no fue el diablo. ¿Sí? Dios lo creó con el deseo de comer, beber, dormir y tener relaciones sexuales, pero dentro de unos parámetros. Y fuera de esos parámetros es pecado. Dentro del matrimonio, tomar bebidas que no sean ni muy saladas, ni muy azucaradas, ni procesadas porque dañan tu organismo. Consumir alimentos que no sean muy grasosos, muy salados, ¿sí? O que puedan afectar tu organismo, o ultra procesados. No estamos diseñados para eso. Recuerde que a veces las personas se mueren y dicen, ay, pobrecito, se lo llevó el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor chicharrón, el Señor chunchulo, el Señor chorizo, el Señor salchipapa, pero no el Señor Jesucristo. Porque tenían una mala alimentación. Si usted duerme más o menos del tiempo que tiene que dormir, su cerebro se le tuesta. Usted necesita dormir de 6 a 8 horas diarias. Debe hacerlo. Debe esforzarse por hacerlo. Si no, usted va a empezar a tener serios problemas. Y debe tener sueño reparador. No es solo acostarse a dormir, ¿sí? Sino que realmente cuando usted se acuesta, se levante reparado, ¿sí? Que descansó. Porque si no, usted está acumulando un problema en su cerebro y en cualquier momento se le tuesta. En cualquier momento va a tener una crisis emocional fuerte, ¿sí? Y el cuerpo avisa antes que la mente. Siempre el cuerpo empieza a reflejar o empieza a hablarle a uno de lo que antes la mente percibe, ¿sí? Los deseos de los ojos también, ¿sí? Uno ve, a veces uno va al centro comercial a darse un caldito de ojo, ¿sí? Un sancochito de ojo, y a soñar con el carro, a soñar con ¿aló? Y uno se pone por internet a veces a soñar con el paseo, pero eso también pasa.
¿sí? Y también la vanagloria de la vida, que son los títulos, los logros, la contemplación del logro personal. Sí, chévere, usted recibe el título y ya. ¿Sí? Hay gente que siente que cuando lo alcance ya, que compró el carro y usted compra el carro y mientras lo compra y llega, así como cuando usted hace el unboxing de Chain o lo que le llegue de Temu, o, sí, no sé, lo que le llegue a usted, ¿sí? O cuando compra algo y está con el afán de destapar, lo destapa, pero ahí ya, cuando lo destapa, se le va. Y hay gente que desarrolla entonces, se vuelven compradores compulsivos por la sensación que produce el esperar que llegue y destaparlo. Y es como ese dopamina, ¿sí? Dopamina, que es la que me causa placer, ¿sí? Y obviamente dopamina de la mala, porque si tengo que estar comprando a cada rato, ¿sí? O haciendo cosas que elevan estos niveles de dopamina de la mala, obviamente voy a tener un trastorno y un problema serio en mi vida, ¿sí? Entonces, todo este tema del mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí la clave no es tener un gozo momentáneo, sino poder tener un gozo que eterno. Creo que veíamos en el video que decía que la bendición acompañada con Dios, eso sí es bendición. ¿Cuántos dicen amén? La bendición de Jehová, la que no añade tristeza. Señor, si me vas a dar algo, pero tú no estás, no me lo des. Si me vas a dar algo, que tú estés siempre ahí detrás de ese algo que me vas a dar, porque está asegurado que gozo eterno, ¿sí? La bendición de Jehová que no añade tristeza, porque hay cosas que sí traen tristeza, que parecen una alegría, pero realmente traen tristeza. El mundo tiene todo esto, amados, pero hay algo más grande que esto. Lo necesitamos, sí, lo necesitamos para este mundo, pero piense en esto: usted muere y ahí queda todo. Ahí quedó la casa, ahí quedó el carro, ahí quedó el título, ahí se acaba todo. Y la vida del hombre es como la hierba del campo, que hoy está y mañana no. Somos tan frágiles y nos creemos tan fuertes, nos creemos los meros, ¿sí? Y a veces hasta un virus, una bacteria nos puede acabar. Una gripa mal cuidada lo puede acabar. Un daño de estómago. ¿Aló? Por ahí hace unos años salió 1000 maneras de morir. Ay, 1000. Ni vaya a ver ese programa porque sugestiona. ¿Aló? Ni sale para la calle, ni saluda a nadie. ¿Aló? Manera 1001, saludar al vecino. No. Abrazar al que Rexona lo abandonó. No. Sí. Pero esto es lo que trae el mundo, amados. Para vencer el mundo, ¿qué necesitamos entonces? Porque el mundo está lleno de ¿qué? Aflicción. Porque la gente no quiere saber nada de Dios, se divorció de Dios, se separó de Dios. La independencia del hombre de Dios es lo que genera problemas. El hombre quiere ser Dios. Como el hombre quiere ser Dios, antes el hombre esperaba los ciclos de la naturaleza. Dejaban descansar la tierra, esperaban que llegara el sol, la lluvia. Hoy en día el clima está alterado. ¿Usted no nota cómo está de alterado el clima? Que uno no sabe cuándo va a llover, cuándo va a hacer sol. Se hace un huracán, mejor dicho, de todo, porque el ser humano está alterando el curso normal de las cosas. ¿Sabe por qué? Porque no quiere depender de Dios. Porque en la antigüedad dependían de Dios para que hiciera llover o para que trajera el sol. La lluvia temprana, la lluvia tardía. Y cuando el hombre se portaba mal y se alejaba de Dios, pues Dios no les enviaba lluvia y tenían que arrepentirse. Ahí Dios les enviaba lluvia. Pero entonces no queremos nada de eso, no queremos depender de Dios. Y ya hoy en día la gente puede crear, hay naciones donde crean nubes artificiales para que llueva, donde se altera la tierra con diferentes productos, no dejan descansar la tierra. La Biblia habla de dejar descansar la tierra. Por tantos años que trabajaba, habían unos años que tenían que dejar descansar la tierra para que se recuperara. Hoy la tierra, mejor dicho, le sacan el jugo, mejor dicho, hasta las lombricitas, ¿sí? Se alteran los ecosistemas. Como seres humanos hemos acabado con especies. Creo que se llamaba el dodo, era un animalito que parecía una gallina gigante con el pico grande. Lo acabamos, ¿sí? Introduciendo otras especies en otros ecosistemas, se han acabado con otras cosas. Especies en vías de extinción, ¿sí? Y todo por la mano del hombre. Todo el hombre, ¿sí? Que no tiene en su corazón ¿a quién? A Dios. Y hoy en día el hombre se acaba el mismo hombre asesinando a otros, muchos por dinero.
y otros asesinando desde el vientre a otros hombres, el hombre acabándose a sí mismo. ¿Sí? Y para no ir más allá, pues las guerras mundiales también nos acaban, todas esas guerras regionales, amenazas de bombas atómicas. Tienen que pasar casi 100 años para que se descontamine un territorio cuando hay radiación de esas plantas nucleares y todo ese asunto. En la guerra que hay ahorita en Europa, por allá en Rusia y en Ucrania, por allá perforaron la cúpula que contenía Chernobyl, el desastre de Chernobyl, y le abrieron un hueco a eso. Eso lo pusieron en el 2016, esa cúpula, si no estoy mal. 2006, no, como 2016. Y ya la perforaron con la guerra. ¿Sí? Todo eso afecta el clima. ¿Aló? Todo eso afecta el clima. Y después estamos diciendo, ¿y por qué hay mal? Nosotros los mismos seres humanos hemos hecho eso. ¿Sí? Eso es. Por eso en el mundo hay maldad, hay mal, hay aflicción, porque se olvidó de Dios. El mundo no quiere saber nada de Dios, porque no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Y lo tercero y último, es que la única forma de vencer al mundo es con la fe verdadera, esa fe no fingida. Y aquí ya entramos en materia, ¿sí? Debemos entender que para darnos cuenta si la fe de una persona es verdadera o no, ¿sí?, tendrá que ser probada. Toda fe tiene que ser probada para que nos demos cuenta si es verdadera o no es verdadera. Primera de Pedro 1:7 dice: la fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. ¿Cómo se prueba nuestra fe? ¿Por medio de qué? ¿De las cosquillas? ¿De las bendiciones? No, la fe se prueba por medio de los problemas. Y si es probada, recibirá gloria y honor cuando Jesús aparezca. O sea que lo que prueba nuestra fe para darnos cuenta si es fingida o es verdadera son los problemas. Ahí yo me doy cuenta quién es quién. Por ahí dicen que el día de la quema se ve el humo. ¿Sí? Son los problemas los que muestran si usted es un verdadero cristiano o si usted es pichurrio. ¿Aló? Si salió defectuoso, si salió bamba, falso, o si es verdadero. ¿Aló? Son los problemas, no hay otra cosa, porque prueban la fe, ¿sí? Y el cristianismo se basa en la fe. Y si su fe no es sólida, no es verdadera, se le cayó la estantería, papá. ¿Sí? Se le cayó a usted y me cayó a mí. Ahora, el oro, cuando habla de que el oro es probado en el fuego, es que la calidad o la pureza del oro está determinado, obviamente, por los quilates. A ver si yo, por ahí está Carlos, creo, si me equivoco me ayuda Carlos, ¿sí? Que es el duro para eso. Cuando se habla de una prenda de 18 quilates de oro, es porque tiene otros metales revueltos ahí, ¿cierto? Para que sea más duro y pueda soportar, pues, y no se reviente fácilmente. El oro de 24 es maleable, es muy liviano, o sea, es muy quebradizo, puede ser, ¿no? Más suave, ¿no? El oro de 24 normalmente no, pues no sé si se harán joyas de 24, pero quedan muy, no se hacen joyas de 24, se hacen de 18. Cuando usted quiere oro puro, usted tiene que meterlo en el fuego para que se separen los metales que lo hacen duro y para que quede oro puro de 24 quilates. Y eso tiene unas leyes, que ley 700, 900, algo así. Y tiene que ver con la pureza del oro. Lo que hace el fuego es separar los metales que lo contaminan de lo que realmente es. Y lo que hace las pruebas en nuestra vida precisamente es eso. Pero el oro puro es maleable, es moldeable. Es un oro que usted puede darle la forma que usted quiere, prácticamente. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso las pruebas, porque somos duros, somos difíciles. El pueblo de Israel era duro de cerviz, difícil. El problema es que no nos rendimos ante Dios. Queremos que Dios se rinda ante nosotros. Queremos darle órdenes a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Ese es el problema que tenemos, ¿sí?
Que pensamos que orando vamos a manipular a Dios, ayunando vamos a manipular a Dios, dando vamos a manipular a Dios, que porque oramos, porque damos, porque ayunamos, entonces Dios tiene que hacer lo que nosotros digamos. Y no funciona así. No es lo que nosotros decimos. Hacer la voluntad de Dios no es hacer lo que nosotros queremos. Hacer la voluntad de Dios es hacer la voluntad de otro más sabio, otro más grande, otro más poderoso. Hacer la voluntad de otro que sabe qué es lo que realmente nosotros necesitamos y lo que nos conviene. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros podemos creer que necesitamos algo. Nosotros podemos creer que la solución es esta, pero hay uno más sabio que nosotros, más inteligente. Siempre habrá uno más inteligente que nosotros. La Biblia dice que sobre un alto hay otro más alto, y sobre ese otro alto otro más alto que gobierna. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Cuando usted quiere llegar por aquí derechito, el Señor le da la genial idea de ponerle usted a dar la vuelta por allá. ¿Sabe que habían pocos días para llegar a la tierra prometida si Israel se iba así derecho? Estaba cerca. La tierra prometida aquí derecho estaba cerca. Pero el Señor los puso a dar la vuelta por acá, por el lado del mar, así. Y usted dirá, ay, Dios está malito Dios, y Dios le gusta ponerlo a hacer sufrir a uno. No, lo que pasa es que aquí había más peligros. Esta que parecía la ruta de menos resistencia, este camino que parecía fácil. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero su final es camino de muerte. Este camino lo llevaba a la muerte segura. El Señor lo llevó acá porque las naciones que estaban por acá no eran tan peligrosas como las naciones que estaban por aquí. ¿Estamos entendiendo por qué? Y sí, era más largo, pero era más seguro. ¿Aló? Y a veces hay caminos que en el Señor no son cortos, a veces se toma el tiempo, pero es lo más seguro. Dios sabe por qué. ¿Cuántos dicen amén? Usted no sabe por qué, yo no sé por qué. José, para llegar a ser el segundo al mando, donde Dios lo quería colocar, ¿sí? No lo metió directo a Egipto, no lo llevó directo a Egipto. Primero lo llevó a una cisterna, después a la casa de Potifar, después a una cárcel. Pero cada lugar donde él iba llegando lo acercaba más a su destino. Y en la cárcel le quedaba más cerquita llegar a Egipto. Y en la cárcel una noche se acostó y era un preso, y al otro día era el segundo al mando de Egipto. Era un rey. Porque la vida nos puede cambiar de la noche a la mañana, para bien o para mal. Usted puede estar hoy en una buena racha y mañana perderlo todo. Pero hoy usted puede estar sufriendo y mañana también el Señor darle todo. ¿Cuántos dicen amén? Así como le pasó a José. Restitución. Entonces la fe nuestra será probada, ya que, como hemos visto, se puede fingir la fe. Usted puede fingir la fe. Y usted decir aleluya, hermanos, y tenemos que creer que Dios sana y que Dios libera y Dios es poderoso. Y eso es chévere cuando todo está bien, ¿no? Cuando hay plata en la cuenta, cuando los hijos están sanos, cuando el hogar está restaurado. Y usted dice aleluya, hermano, usted tiene que creer en Dios así como yo creo. Esperemos a ver que se le enferme a alguien de muerte. Esperemos a ver que las finanzas se debiliten, que tengamos problemas en el hogar, y ahí nos vamos a dar cuenta si tu fe es verdadera o no. ¿Sí? Y algo que me impacta a mí en la Biblia precisamente es lo que le pasó a los amigos de Daniel. ¿Sí? En Daniel capítulo 3, 17, 18. Esto me impactó mucho. ¿Sí? Porque ellos tenían que adorar a una estatua del rey. El rey mismo había establecido una estatua y dijo: todos los que adoren la estatua pues son mis panas, mis amigos y todo el asunto. Y el que no adore la estatua que yo levanté en mi nombre, entonces será echado al horno de fuego. Y por allá fueron, como no faltan, los que le fueron a echar el chisme al rey. Le dijeron: vea, ahí hay 3 muchachos que no están arrodillados porque ellos tienen otros dioses: Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel. 3 hombres llenos del Espíritu Santo, que eran 10 veces mejor que todos los adivinos, que todos los astrólogos, que todos los universitarios del reino de Nabucodonosor. Y estos hombres le dijeron al rey lo siguiente en Daniel 3, 17, 18: queremos decirte algo, rey. El verso 16: te vamos a decir algo, rey. Le hablaban con mucho respeto. Si somos arrojados al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos
puede librarnos del horno y de cualquier otro castigo que su majestad nos imponga. Y aunque no lo hiciera, su majestad debe entender que nunca honraremos a sus dioses ni le haremos homenaje a su estatua. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Vea, señor rey, Dios nos puede librar del horno y de lo que usted quiera hacernos, pero si Dios no nos libra, nosotros vamos a seguir honrando a Dios. Si Dios no cumple lo que esperamos, seguiremos creyendo en Dios. Eso es una fe verdadera. Y esa es mi pregunta para ti y aún para mí en esta mañana. ¿Seguirás creyendo en Dios si no cumple tus oraciones? Aquello por lo que llevas orando meses, semanas, días, años. ¿Qué tal que el Señor no cumpla eso? ¿Será que tu fe será la misma? ¿Será que te seguirás congregando, seguirás orando, seguirás sirviendo si el Señor no cumple tu oración? Si el Señor no te da lo que esperas. Porque estos muchachos estaban resueltos y ellos le dijeron al rey: a mí no me importa lo que pase, Dios es Dios. Yo me he enfrentado a muchos desafíos de fe y cada vez me enfrento a más desafíos. Y cada vez cuando he coronado cosas, creo que ya las alcancé, como que todo se vuelve para atrás. Pero yo me lanzo, camino en fe. Y yo le dije a mi esposa y le digo a mi esposa: mi amor, yo voy a hacer esto y si no se da, no me importa, por lo menos agradé a Dios. ¿Cómo así, pastor? Si no se dio, ¿por qué agradar a Dios? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, no alcancé lo que quería, pero por lo menos te agradé. ¿Por qué? Porque tuve actos de fe. Esto es un acto de fe. Esto es un acto de fe. Amén. Está la llave de mi casa, necesito la casa para esta llave. Amén. Para otros una locura, para mí se llama fe. Sí. No me interesa si otros no lo entienden ni lo creo. Se tostó el pastor, gloria a Dios, y me tosté. Cuando mi hogar casi se destruye, la casa estaba vacía, mi esposa se fue con los niños, ¿sí? Porque me volví un hombre religioso, dejé de mostrarle amor. Yo lloraba en la cama con la foto de mi esposa, ¿sí? Y adoraba a Dios con la foto de mi esposa llorando en la cama y en la casa sola y vacía. Y yo hacía de cuenta que ella estaba ahí, que Dios le iba a volver a traer. Y yo tenía fe de que ella volvía a la casa, se acostaba en la cama, se restauraba nuestro hogar, y Dios restauró nuestro hogar. Cuando Dios me dio la camioneta que usted ve ahí, que me la dio Dios, si usted la critica o la gente la critica, allá va a tener un problema con Dios, porque yo no pedí eso. Yo no le pedí al Señor ese carro. Él sabe que yo nunca le pedí un carro. Bueno, ahora sí ya le estoy pidiendo. Pero yo no le pedí el carro al Señor. Yo le dije: Señor, deme una casa, deme una casa, deme una casa, y me dio un carro. Mi mamá me dijo: pues eso es como una casa, usted carga unas bolsitas ahí y ya resuelve. Una cobija, unas bolsitas, y eso es como el que lo entendió, lo entendió. No ha servido para hacer la obra de Dios, para ir a diferentes lugares. Bueno, ha sido una bendición. Pero cuando el Señor me dijo: eso es lo que te voy a dar, yo le digo: bueno, pues regalado hasta un puño. No estoy recibiendo puños, ¿sí? Pero yo iba en el Spar, un Spar chiquitico que me regalaron, y yo iba manejando el Spar, pero yo me hacía de cuenta que iba en el carro grande. Yo sacaba la mano y miraba así como: mi jipeta, que no sé qué, ¿sí? Y yo me montaba y yo decía: yo voy, y yo decía el nombre del carro: yo voy montado en tal carro. Y yo hacía de cuenta, yo me imaginaba, porque usted, por imaginar, soñar no cuesta nada. Y usted se puede imaginar y darse un roce. Como el cerebro no conoce la realidad no conoce entre la realidad y la ficción la diferencia, él lo engaña a uno. Usted también lo puede engañar y darse un viajecito a Cancún. Ponga una musiquita, pam, 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 param, pam, 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 pam. Pone una chancla, tira un poco de tierra en el suelo, pone una sombrilla, aló,
la pantalla del televisor, coloca el mar, las olas, un ventilador, y usted cierre los ojos, papi, se fue para Cancún. ¿Aló? ¿Quién le dice a usted que no? Y usted se da su vuelta por el mundo. Si quiere ir para Canadá, pues abra la nevera, meta la cabeza. Sí. Y Dios hizo el milagro. ¿Sabe por qué? Porque hay un asunto a veces con los pastores, y es que en los bancos somos considerados como personas de alto riesgo. No nos facilita mucho dinero por nuestra profesión. Realmente lo que hacemos para conseguir las cosas, necesitamos fe. Necesitamos fe. Pero Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño de las casas. Dios es el dueño de los negocios. Aquí hay gente que Dios ha bendecido. Y hay personas que Dios les ha mostrado con unos testimonios que yo me quedo aterrado de lo que fabrican y lo que hacen y cómo Dios los ha bendecido. Yo digo, ¿en serio? ¿Usted fabrica eso y Dios lo bendice? Sí, yo me quedo aterrado. Yo digo, solo Dios puede hacer eso. Pero hay gente que le cree a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero le creen y le seguirán creyendo a pesar de que las cosas no se le den. Y yo quiero preguntarle eso a usted. ¿Usted seguirá creyendo a pesar de que Dios no lo libre de los problemas? ¿O le va a hacer berrinche al Señor? ¿Cómo así berrinche, pastor? ¿Dejo de orar? ¿Dejo de congregarme? ¿Dejo de servir? ¿Dejo de dar? ¿Dejo todo? ¿Le hago berrinche al Señor? Sí. Y como vimos en el video, hay gente que pone su mirada en los hombres, y cuando el hombre lo defrauda, su fe se acaba. En las instituciones, y la institución lo defrauda y la fe se le cae. En el líder espiritual, y el líder espiritual cae y la fe cae. La fe nuestra tiene que estar puesta en Jesús. Porque el texto, no sé si me ayudan hacia atrás, el texto primario dice algo que es clave, hijos. En primera de Juan 5, 4, 5. El verso 5. ¿Quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Eso que estás viviendo es la batalla contra el mundo. Eso que está pasando en tu hogar, en tu finanza, en tu cuerpo. El mundo que trae aflicciones, Dios no trae eso. Dios no tiene males para ti. Lo que te está pasando en tu vida no te lo trajo Dios, lo trajo el mundo. Estamos en el mundo. ¿Aló? ¿Sí me está entendiendo? Ay, Señor, ¿por qué me... Señor, mi hijo, yo no le estoy mandando eso. Usted está en el mundo tiene aflicción. El príncipe de este mundo es el diablo. Todo eso viene del mundo, no viene de mí. ¿Está claro? Pero ¿quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Únicamente los que creen. La fe. Ahora, la palabra fe en este texto, la palabra fe, viene del griego pistis. ¿Qué significa? Convencimiento. Mire, usted puede creer o estar convencido. Las creencias pueden cambiar. ¿Sabía usted eso? Las creencias pueden cambiar. Las personas que desarrollan trastornos de ansiedad, cualquier tipo de ansiedad, es porque se creyeron un pensamiento, creyeron en eso que están temiendo. ¿Usted cree en eso que su mente le trajo? Es que me va a ir mal. ¿Por qué? No, porque yo empecé a pensar que me va a ir mal y yo pienso en esto y esto y me va a ir mal. ¿Y usted cree en eso? Pues yo creo que me va a ir mal. No, ese es el problema. Usted puede pensarlo, pero si lo cree ya tenemos un problema. Usted no puede creer que le va a ir mal porque usted no pueda que le vaya bien. ¿Por qué más bien no cree que le va bien? Le va a ir bien. Mire, los picos más altos de cortisol, que es lo que nos pone a nosotros alerta, sean en la noche. Por eso usted debe tener cuidado cómo se acuesta. Usted debe tener higiene de sueño. No puede alterar. Ya el cuerpo está alterado cuando usted acuesta a dormir porque se eleva el cortisol que nos pone alerta. Y los picos más altos se dan de noche. Entonces usted no debe usar ni teléfono ni televisor de noche antes de acostarse, ni haber comido 1 hora antes de acostarse, tener una luz cálida no blanca antes de acostarse, porque ya el cortisol está alto. ¿Por qué? Porque instintivamente el cerebro le dice ¿dónde te vas a acostar? Si te vas a acostar tenés que saber dónde te vas a acostar, porque no de pronto te come un tigre, un león o aparece algo y te hace daño. Por la noche instintivamente el cuerpo levanta eso para protegernos de noche.
¿Está claro? Para que usted duerma tranquilo. Y en la mañana pues también los picos están altos. Entonces, cómo nos acostemos determina nuestra salud mental. Cómo nos acostamos. Si nos acostamos en paz, lo que dice la Biblia, en paz me acostaré. Y cómo me levanto también. ¿Cómo así, pastor? Sí, cómo me levanto. Se dice que los primeros 10 minutos de su día determinan el resto del día. Si usted se levanta con una adoración, si se levanta con una alabanza, si se levanta leyendo la Biblia, si se levanta con una predicación, si se levanta con gratitud, ¿cómo se levanta? ¿Cómo es su mañana? ¿Qué hace los primeros 10 minutos de la mañana? ¿Sabe qué hago yo los primeros 10 minutos antes de coger el celular? ¿Qué es la herramienta de trabajo? Yo me arrodillo y le digo: Señor, gracias porque me diste la vida y coloco este día delante de tu presencia para que me guardes. Yo declaro que hoy me va a ir bien, porque tu palabra dice: dile al justo que le irá bien. Yo no sé a los demás, pero a mí los primeros 10 minutos. Entonces ya bajo los niveles de cortisol en la mañana, bajo los niveles de cortisol en la noche, ¿sí? Y creo que algo grande va a suceder. ¿Por qué piensas que algo malo te va a pasar? Tu fe no puede ser circunstancial, porque la fe fingida es una fe circunstancial. De acuerdo a las circunstancias, sigo creyendo en Dios o dejo de creer en Dios. Entonces, creencias pueden cambiar. ¿Está claro? Las creencias pueden cambiar. Uno evalúa siempre en psicología las creencias de la persona para saber cuáles creencias son tóxicas y cuáles no son tóxicas. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Creencias. No llore y verás, yo que no libera con las lágrimas de tristeza el analgésico natural del cuerpo para que se sienta mejor. Empieza a reprimir y verás. Y verás que facturando no solo, o sea, facture, pero también llore. ¿Sí? Llorando y facturando, a Dios rogando y con demás. Nuestra fe no puede ser circunstancial. Y usted no debe creer, usted debe estar convencido. Porque la fe tiene dos vertientes: o creo o estoy convencido. Y cuando estoy convencido, pase lo que pase, yo sigo teniendo fe. Cuando creo, solamente no. Cuando estoy convencido, estoy en un nivel muy alto de fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo sé que Dios va a hacer algo en tu familia. Yo estoy convencido que Dios va a hacer algo en tu familia. No sé cómo ni cuándo, pero Dios va a hacer algo grande en tus finanzas. No sé cómo ni cuándo, pero Dios, yo estoy convencido de que Dios va a hacer algo grande en tu cuerpo, en tu hijo, en tu esposo, en tu esposa, en tus emociones. Dios, yo estoy convencido de que Dios puede hacerlo. No lo creo, estoy convencido. Tal vez sea hoy, en unos minutos, tal vez sea mañana, pasado mañana, en un año, pero tu Redentor vive. Tu Redentor está vivo y Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hará. Así que, amados, seguir creyendo en Jesús a pesar de que tenga problemas o no responda a mis oraciones, eso es fe verdadera. Seguir creyendo en Jesús a pesar que tenga problemas o no responda a mis oraciones, eso es verdadera fe. Esas mujeres y esos hombres que tenían verdadera fe, que Jesús dijo: uy, yo no encuentro una fe tan grande, eran hombres que a pesar de los obstáculos decían: no importa, yo sigo creyendo. Porque hay gente que a la primera ya tira la toalla y deja de insistir, pero el que tiene fe sigue ahí parado en la oración. El diagnóstico es contrario, pero sigue orando. ¿Cuántos dicen amén? Los decretos son contrarios, pero siguen ahí parados en la brecha. Y estoy orando por mi esposo y mi hijo, y cada vez llega borracho, cada vez llega drogado y sigue ahí parado en la brecha. ¿Sabes cuántos años oró mi mamá por mí? ¿Cuántas veces yo llegué drogado a la casa y borracho? ¿Cuántas veces me cargaban del primer piso al segundo piso a llegar al baño a vomitar todo lo que me había metido la noche? 10 años. Mi mamá creyendo en mí, porque ya mi papá no creía en mí, porque amenacé a mi hermano con un cuchillo
Los vecinos no creían en mí, los hermanos de la iglesia que me conocían no creían en mí porque era un desastre. Metí a mujer a la casa cuando mi mamá y mi papá venían para vigilia, le robaban monedas de la billetera. Pero mi mamá seguía creyendo. 11 años orando por mí. Y cada vez era peor. Ya lo último que iba a hacer era suicidarme, ella ni cuenta se dio. Cada vez era peor. Pero esa mujer seguía orando por mí. Llegaba a las 3 de la mañana y esa noche me iban a matar 3 de la mañana con mi hermanito Jorge. Y ellos parados en la ventana orando por mí. Al otro día me decía, Julano de tal te iba a matar. Yo me lo encontré en la calle, me dice que él no te vio. Dios me hizo invisible muchas veces. Porque había una mujer que seguía creyendo que Dios podía hacer algo conmigo. Yo no sé cuántas veces su esposo le llega borracho, drogado, sus hijos, su familiar. No sé cuántas veces tu negocio ha quebrado. No sé cuántas veces tu esposo, tu esposa te han dicho que no quieren saber nada de ti. Tus hijos dicen que no quieren saber nada de Dios. Pero tú tienes que seguir creyendo porque en cualquier momento Dios va a hacer algo. Yo estoy convencido. Los milagros no son para esos que tienen esa fe ahí pichurria, fingida, que con cualquier cosa van dejando tirado todo. No funciona así. Y en Dios no es a la primera, en Dios a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. ¿Aló?